El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño transmitiendo, por ende, para un mundo internacionalmente hablando. Ya hemos tenido testimonio de que nos están sintonizando en muchas partes, y ese es el más grande deseo, mi más grande deseo, y creo que es el trabajo que Dios está llevando a cabo a través de este ministerio, es llevar esta palabra a diferentes partes del mundo. Estamos cumpliendo con un propósito para los cuales se dio un ministerio. Dijo que fueron constituidos 5 ministerios, dice, con el objetivo de perfeccionar a los santos, para perfeccionar, educar, instruir, alimentar, hacer que la iglesia llegue a tener el conocimiento de Dios, que es cuando el texto dice hasta que lleguemos a la unidad de la fe. La palabra fe ahí es doctrina, que tiene que ver con que lleguemos a conocer mejor a la persona de Jesús y podamos, con un carácter formado en los principios del reino, en el pensamiento de Dios, en la verdad verdadera, en la verdad absoluta, conocer a la persona de Jesús y lleguemos a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo y lleguemos a caminar como Él caminó mientras estuvo acá en la tierra. Ese es el objetivo. Y yo lo he entendido. He entendido que lo mío es indagar, escudriñar, buscar, no descansar. No tenemos tiempo para perder tiempo. Eso es indagar, buscar, escudriñar. En esta oportunidad me toca ahora, quiero presentarles un tópico de un tema que tengo por internet, pero esto es una parte de lo que voy a dar, tema que he desarrollado que tiene que ver con la santidad genuina. Pero en esta oportunidad quiero tocar un tópico dentro de este tema acerca de lo que es la fama relativo a la sed de prestigio, lo que Juan llama la vanagloria de la vida. Me llamó mucho la atención cuando Juan, en su primera carta, el capítulo 5, verso 21, Juan termina el pasaje diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y cortó. Cuando estoy leyendo, cuando yo leo, cuando simplemente leo, parece que el hombre como que está desfasado. Porque es que él no me viene hablando en la carta de estatuas, de imágenes. Y resulta que cuando dejo de leer y voy a estudiar, a escudriñar, a analizar el texto, el pasaje, el pensamiento de Pablo, de Juan, cuando escribe y dice: hijitos, guardaos de los ídolos, me doy cuenta que Juan presenta tres bajo el contexto ídolos, que es lo que Juan quiso decir allí. Porque un ídolo no es una estatua, no es una imagen, no tiene que ver con estatua ni con imagen. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en el corazón del hombre. Ese primer lugar que le pertenece a Dios en el corazón de los hombres, si alguien lo ocupa, sean bienes, dinero, un ser querido, A, B, ya eso es un ídolo. Porque
he estudiado y he analizado según teológicamente hablando. Oiga, teológicamente hablando, un ídolo no es aquel que adora imágenes. Un ídolo, teológicamente hablando, es aquel que conoce a Dios y se va en pos de dioses ajenos. O sea que no se puede ser idólatra sin conocer a Dios desde el punto de vista teológico. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista teológico. Por eso es que cuando Pablo llega a Atenas y ve los altares, no los llamó idólatras, los llamó religiosos. Dice, veo que sois muy religiosos y tienen un altar a un Dios no conocido. A ese Dios que usted no conoce es el que yo les predico y por eso le meto y le presento a Cristo. Porque tú no puedes llamar idólatra a alguien que no conoce a Dios. Los hebreos, los israelitas, pasaron a ser idólatras porque ya conocían al Dios vivo, tenían una manifestación de Dios y eran llamados idólatras cuando adoraban a otros dioses. Pero una persona que esté adorando, inclinándose ante una estatua, una imagen, un palo, un madero, para usted de contar, una imagen para usted de contar, ese no es un idólatra. Si no conoce a Dios, no es un idólatra, es una persona que tiene una adoración desviada. Es una persona que está mostrando la necesidad que tiene en el espíritu de conseguirse con un ser supremo. Y ese es el trabajo de la iglesia. No llamarlo idólatras, sino entender que tienen una necesidad y una sed de conseguir un ser supremo y presentamos nosotros para presentarle al Dios vivo, que fue lo que hizo Pablo. Veos que sois muy religiosos y que habéis levantado un altar a un Dios que ustedes no conocen. Ese Dios es el que yo les predico, que es Jesucristo. Entonces, cuando analizo el texto de Juan, me doy cuenta que Juan está hablando de tres grandes ídolos que pueden ocupar el lugar del corazón del hombre y pueden desfasar a Dios de ese lugar. Y eso es pecado, pero eso es un pecado como usted no tiene una idea garrafal. Poner tu confianza en el dinero, en la ciencia, en la medicina, A, B, y quitar tu mirada de Dios, colocar en el lugar de Dios a alguien, eso es idolatría, eso es pecado. Pablo te habla dice guardado de los ídolos, dice de los ojos de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tres ídolos. En este momento quiero tratar acerca de uno de ellos, entre muchos, uno, que es la fama. Si nosotros no logramos superar esto, si nosotros no logramos entender que la fama es satánica, es una influencia diabólica, viene del mismo infierno, la sed de prestigio, el ser reconocido, el ser aplaudido. Si nosotros no entendemos que esto viene del mismo infierno, que esto es tiniebla, que esto es influencia satánica, jamás Dios podrá hacer las grandes cosas que quiere hacer con nosotros porque Él no ocupa el primer lugar. Él no ocupa el lugar que le corresponde, el lugar que Él quiere, porque Dios no es egoísta, Él no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. Repito, Dios no es egoísta. Dios no quiere ser el único en tu vida, pero sí quiere ser el primero. Que tú pongas de segundo y tercer y cuarto lugar, ese es tu problema. Pero Dios quiere ocupar el primer lugar. Que nada, ni nadie ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Ni siquiera nuestra vida puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Porque el día que la vida misma nuestra vida tenga más valor para nosotros que Dios, entonces nunca estaríamos dispuestos a entregar la vida por Él. Ni por su causa, ni por el propósito, ni por su obra, ni por nada. Porque para nosotros vale más nuestra vida que Dios mismo. Y ahí está el peligro. Por eso Pablo fue un hombre de éxito. Pablo dijo, de ninguna cosa tengo preciosa mi vida, de ninguna cosa estimo preciosa mi vida para mí mismo, con el fin de alcanzar el objetivo que Jesús me dio, que es predicar el evangelio a los gentiles. Si tengo que morir, muero. Por eso somos contados como ovejas al matadero todos los días, dice el apóstol Pablo. La entrega, donde no hay reservas. Nada puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Porque si hay algo que está ocupando el lugar que le pertenece a Dios, eso es un ídolo. Eso es un ídolo.
La fama. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la fama. Vamos a ver. Relativo a la sed de prestigio. El ser aplaudido, reconocido, adulado. Nelson Ned, el conocido y ya fallecido cantante brasilero, en una ocasión dijo una verdad que cuando la escuché yo dije, wow, qué verdad de reino hay acá. Él dijo, cito, los aplausos en sus defectos son orgásmicos y producen un tipo de adicción en el hombre. Dice que el té de manzanilla, que la cocaína es comparada con un té de manzanilla a la adicción que producen los aplausos. Dice Nelson Ned, que la cocaína en comparación a la adicción que producen los aplausos es comparado a un té de manzanilla, que eso no es nada. Entonces, Nelson Ned dijo, los aplausos en su defecto son orgásmicos y producen un tipo de adicción en el hombre, dependencia, que mientras es aplaudido, tiene intenso deseo es de seguir siendo aplaudido. Señores, alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe. Esa palabra fe es doctrina. Cuando Pablo le habla a Timoteo que el amor al dinero desviaron muchos de la fe. La palabra fe es doctrina, principio de reino. Se abandonaron los principios del reino, abandonaron las verdades de Dios, abandonaron el pensamiento de Dios y se fueron en pos al dinero. Se dejaron mover por la filalguria, término compuesto, fila de filiguria, de guria, amor al dinero. Se desviaron y fueron traspasados de muchos dolores, dice el texto. Ese término traspasado de muchos dolores significa que tuvieron consecuencias que lo lamentarán para toda la vida. Es lo que significa que fueron traspasados por muchos dolores. Tienen o tuvieron consecuencias que lo lamentarán para toda la vida. Otros perdieron la vida por las consecuencias que tuvieron por el amor al dinero. Entonces, alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio te lleva, a competir. Sí, a competir, codear, mal imponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantenerte en el estrellato. La sed de prestigio es un tipo, es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio es una influencia satánica. El aprender a servir es una inspiración del Espíritu Eterno. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente al principio del sistema de un mundo que nos rodea. Totalmente diferente. Por eso es que vivir una vida de santidad para Dios, consagrado para Dios, apartados del sistema del mundo, entender que debemos tener el sentido de traslado, que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz y que nada hacemos en las tinieblas. Que fuimos un pueblo llamado y escogidos por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó.
que todo nos es lícito, que tenemos sentido de conveniencia, que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. El luchar en contra del sistema del mundo no es fácil. Ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu, ni los apóstoles, ni las Escrituras te dicen en ninguna parte que esto es fácil. Estás luchando, estás navegando en contra del viento, en contra de un sistema que si te dejas llevar, pues te envuelves y pierdes toda la bendición, pierdes todo lo que puedas recibir de Dios. El principio en el sistema del reino de Dios es diferente. Jesús dijo, mira las palabras de Jesús. Preste mucha atención a estas palabras, porque esto lo hemos leído muchas veces como para ocupar un espacio en un culto y decir que le hicimos culto a Dios y a su nombre gloria y fuerte la pasó en este mundo para la casa. Pero ¿quién se forma? ¿Quién forma un carácter en estos principios? ¿Quién medita? ¿Quién nos vive? ¿Quién nos aplica? ¿Quién camina? ¿Quién nos enseña? Jesús dijo, el que quiera ser servido, el que quiera ser servido, tiene que aprender a servir. El que quiera ser grande, tiene que hacerse pequeño. ¿Te dice esto el mundo? ¿Este es el sistema del mundo? No. Esto es lo contrario. Esto es lo contrario a los principios del reino, que hasta cierto punto es más fácil vivirlo. Duro es vivir los principios del reino. En Mateos, el capítulo 23, verso 11 al 12, mire lo que Jesús presenta como verdad del reino. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esa palabra siervo, que ya a la gente no le gusta que no le diga siervo. Por ahí hay un ministro que está diciendo que no se deje llamar ni oveja ni siervo, porque lo están tratando de animal. Porque nosotros no somos ni ovejas ni siervos. Nosotros somos reyes y sacerdotes. No se deje llamar ni oveja ni siervo, porque nos están llamando animal. Primero, el término servicio es con S, no es con C. No estoy hablando de animal, estoy hablando de servir, del verbo servir, no es con C. Y segundo, eso digo, hay unas ovejas que tengo que buscar. Pablo te habla, cuando se dirige a sus cartas, también se dirige a las iglesias como ovejas, en el relativo al pastorado. Pedro también lo hace, yo no sé por qué caen en ese terreno, no sé. Entonces uno los corrige y ustedes se molestan, porque mi deber es corregirlos. Cuando yo veo a alguien que está ministrando, que está predicando algo que no es así, pues yo le escribo y hablo y le escribo un chat a él, ¿sabes? Tratando de corregir. Entonces lo que hace es que en respuesta te llaman y te ofenden y te dicen de todo. Bueno, no los corrijo más, manténganse allí, ellos lo tendrán que dar cuenta a Dios. Vamos a ver dónde va a estar su promover y su ascenso y su promover, porque el ascenso y el promover están determinados en que yo esté dispuesto a aprender. Pero bueno, Jesús dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Dice que será enaltecido. Me hace acordar una persona que me lo conseguí en un hotel, en un congreso que teníamos, y yo era uno de los participantes. Cuando me lo consigo, le doy la mano y digo, siervo. Le digo, maestro, no me llame siervo, yo soy apóstol. Digo, perdón. La verdad que aquello me produjo un dolor muy fuerte en mi corazón, me taladró mucho, porque parece que el ministerio como que se le fue a la cabeza. Hizo del ministerio una etiqueta ministerial y no entendió que el ministerio es un don de servicio. Perdón, le dije, perdón. Pablo, por lo menos en 3 de sus cartas, consigo que Pablo puso el servicio antes que el apostolado. En sus salutaciones, Pablo dijo, Pablo
siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Por lo menos en 3 de sus cartas lo conseguí. Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Y a usted no le gusta que le digan siervo, perdóneme, le dije, disculpe. Después me llamó hoy. Me dijo, maestro, estuve analizando bien lo que me dijiste, sí. Y perdóname por ese duro golpe que te di allí. Pero me puse a analizar y es razonable lo que dice, es bíblico, es escritural, reconozco mi error. Que sobre todas las cosas está el servicio antes que el apostolado. Perdóname, digo, no hay problema. Adelante, hijo. Por lo menos reconoció. Lucas 22, el verso 24 y 27. Lucas capítulo 22, verso 24 y 27. Nos presenta un escenario donde hay una discusión entre los santos apóstoles de Jesucristo. Esos 12 tenían un altercado, una discusión, pero señores, que se van a la mano. Los santos apóstoles. Dice, hubo también entre ellos, hablando de los apóstoles, una disputa. Búsquese el término disputa del griego koinés para que usted se dé cuenta de lo que es allí. Altercado, casi que se van a la mano. Sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjate, los santos apóstoles pensando en esto. Los santos apóstoles pensando en esto. ¿Qué usted cree que podemos esperar en este tiempo? Pero él, hablando Jesús, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella. Este es el principio satánico, esto es diabólico, esto es influencia satánica, esto procede del infierno, este es el sistema del mundo. Los reyes de las naciones se enseñorean de ella. Y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Óigame, mas no así vosotros. O sea, el principio del sistema del mundo es ese, pero el principio del reino es este que le voy a presentar. Choca. Por eso es que esto no es fácil. Esto no es soplar y hacer botella. Esto no se resuelve con un grito de júbilo. Grito de guerra. Esto no se resuelve con que repita conmigo. Dígale que está a su lado. Esto es formación de carácter. Conocer esta verdad y someternos a esto. Caminar en esta verdad. Mas no así vosotros. El sistema del reino no es ese. ¿Cómo es el asunto del reino, Jesús? Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor en el reino de Dios? ¿Cuál es mayor en el reino de Dios? Sistema de reino, no el sistema del mundo. El que se sienta a la mesa o el que sirve. ¿Cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa esperando que le sirvan o el que sirve a los que están sentados en la mesa. Dice Jesús, no es el que se sienta a la mesa. No, ese no es. No es el que se sienta a la mesa. Es el que sirve. Mas yo, hablando de él, que pudo ser la quinta esencia del mundo, el teantropos, el Dios hombre, el verbo encarnado. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo les vengo a servir, aprendan esta verdad del reino. Yo les vengo a servir. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Por esta causa, podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Sí, es el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Óigalo bien. Preste atención ahora, preste atención.
El principio está acá. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Vuelvo a repetir. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, la palabra kenosis, de kenaos, de todas sus prerrogativas, atributos y principios, no dejando de ser Dios, no dejando de ser Dios, dejó de operar como Dios para operar como hombre, servir. Fíjese el contraste que hay. Esto, el sentir de Satanás, que hay una influencia, que es infierno, es diabólico, es tiniebla, lo llevó a lo más bajo, a ser lanzado del cielo, apartó de Dios, alejó de Dios. Pero el sentir de Jesús lo llevó a Dios, levantarlo del estado en el que él cayó, el más bajo en el que Dios lo llevó, que es el infierno, por causa de nuestra vida, y lo llevó y lo sentó a la diestra del Padre. ¿Dice? Por eso es que la Biblia dice, ahora usted lo va a entender, pero déjeme citar el texto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 6. Ahora usted va a entender por qué la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. ¿Por qué? Usted lo ha analizado, mira de lejos al altivo. ¿Por qué? ¿Será que Dios se aparta del altivo o será que el altivo se aparta de Dios? Vamos a ver esto acá. ¿Será que Dios se aparta del altivo? Este es Dios y este es el altivo. ¿Será que Dios se aparta del altivo o el altivo se aparta de Dios? Cuando estudié esto me di cuenta que en cada actitud, por ende negativa del altivo, lo hace apartar de Dios. No es que Dios se aparta de él, se aparta de Dios. En su altivez, prepotencia, arrogancia, autosuficiencia, orgullo, el ego, lo aparta de ¿quién? De Dios. Entonces Dios lo ve de lejos, no porque Dios se aparta de él, sino porque él en sus actitudes negativas se va apartando de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos la dependencia que tenemos de Dios, somos pobres en espíritu y reconocemos la necesidad que tenemos de él, y vivimos una vida quebrantada, una vida humilde, sumisa, en sujeción, en sumisión, en obediencia, en dependencia a él, y reconocemos la necesidad que tenemos de Dios y de su gracia, entonces él nos sostiene. Pero oído que Dios no ve de lejos al altivo, porque Dios se aparta del altivo, no el altivo se aparta de Dios con sus actitudes negativas. La sed de prestigio es lo que llama el apóstol Santiago la vanagloria de la vida. El término vanagloria es un término compuesto. Vana, de vanidad. Gloria es una falsa exaltación.
es una gloria vana que ofrece el mundo y que no se sostiene por sí misma. En el caso de Dios, Dios te da su gloria y mantiene su gloria y sostiene su gloria en ti. Ni siquiera tú tienes que sostenerla. Señores, esto lo aprendí, es una verdad. Lo que voy a citar ahora. Nunca se le olvide esto. Lléveselo en su espíritu. Lléveselo en su espíritu. La fama y la gloria que ofrece el mundo es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. Si hay alguien que se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá. La fama se irá para allá. En el mundo, para mantener las famas, tienes que mentir, competir, odiar, sobornar, difamar, malimponer, hasta entrar en actos de homicidio o en el sicariato. Pero la gloria que Dios da no te la quita nadie. Se sostiene por sí sola. Dios mismo sostiene su gloria en ti. Los hombres de Dios no pasan a la historia, hacen y se mantienen en la historia. Vuelvo a repetir, los hombres de Dios no pasan a la historia, hacen y se mantienen en la historia. La vanagloria de la vida es todo lo que Satanás y el mundo te ofrece, que te enaltece el ego, haciéndote independiente de Dios. Lo que te diga ahora no es que Dios se aleja del altivo. El altivo con sus actitudes negativas se aleja de Dios. La vanagloria te lleva a la jactancia, la arrogancia, la altivez, la soberbia, la prepotencia, dándote un aire de grandeza que te conduce a una falsa autonomía y de paso te aleja de Dios. En una ocasión, el Eterno, por el Espíritu, me dio una palabra. No busques ser reconocido por los hombres. Mi hijo en una ocasión dijo en una de sus conferencias, de sus mensajes, de sus disertaciones, mi hijo dijo, hablando de Jesús: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes. Algo ustedes están haciendo mal. Algo ustedes están haciendo mal. Porque cuando Dios te llamó a hacer algo y tú no tienes oposición de las tinieblas, de los hombres, del sistema de un mundo, de los religiosos del mundo, no tienes oposición, es porque tú no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Tú no estás afectando las tinieblas, ni a los religiosos, ni al mundo. Tú estás congraciado con ellos, hablas como ellos, piensas como ellos, dices lo que ellos dicen y te dejas llevar por la corriente de ellos. Bienaventurados sois vosotros cuando por mi nombre os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así apedrearon y persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Nadie, señores, nadie que esté afectando las tinieblas con lo que Dios le llamó a hacer, haciendo y cumpliendo el propósito de Dios, va a dejar de tener persecuciones, ataques, tentaciones y para usted de contar. Eso van a venir, porque usted está afectando las tinieblas y las tinieblas se van a defender. Usted está afectando el sistema del mundo y se va a defender. Usted está afectando a los religiosos y se van a defender. Lo hicieron con Jesús hasta el punto que lo llevaron a la cruz. A Dios gracias que al tercer día Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra. Eso el Señor me dijo un día: no busques reconocimiento de hombre. Nunca se te olvide esta verdad. Me lo dijo el Señor por el Espíritu. Cuando un hombre no es tomado en cuenta en el mover de los hombres y no es reconocido en el mover de los hombres, es porque está siendo llevado y dirigido por mi Espíritu. Porque un hombre
que está siendo movido por mi espíritu, nunca tendrá lugar en el mover de los hombres. Así de sencillo. Un hombre que está siendo movido por mi espíritu nunca tendrá lugar en el mover de los hombres. Así de sencillo. El Señor me dijo, trabaja desde el anonimato. No busques que la gente te reconozca ni te vean en ti. Solo haz el trabajo que te mandé a hacer. Trabaja desde el anonimato. Yo me encargaré de llevarte a los escenarios, a los lugares donde yo sé que debes estar. Yo me encargaré de subir el telón y brillarás con la luz de mi gloria. Mi gloria se manifestará en ti. Pero trabaja desde el anonimato. Haz silencio. No te promuevas tú mismo. Mantente en ese espíritu de servicio, de humildad, de quebrantamiento, de sumisión, de sujeción, de obediencia. Mantente allí. Yo me encargo de los demás. Mire, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, eso que Juan dice que es un ídolo en el corazón del hombre. Puede llegar a ser un ídolo en el corazón del hombre. Es todo lo que Satanás y el mundo te ofrecen, que te enaltece el ego, haciéndote independiente de Dios. La vanagloria te lleva a la jactancia, a la arrogancia, a la altivez, a la soberbia, a la prepotencia, dándote un aire de grandeza que te conduce a una falsa autonomía, te aleja de Dios. Satanás, nunca se te olvide esta verdad. Satanás se va a encargar de presentarte toda la gloria, la fama, el reconocimiento, los aplausos, los mejores escenarios, con el fin de alimentar el ego y de esta forma llevarte a renunciar a Dios y a su gracia. Nunca olvides que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo dijo Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 17. Jesús, hablando conmigo por el Espíritu, me dio una verdad, como todas que me dejan conmovido. El Señor, ¿de qué tú me hablas? Quiero que te la lleves. Quiero que la dijeras, la ingieras y la dijeras. No solamente ingiéralas, no solamente es ingerir y digerir. Que eso te alimente, te forme el alma, que te llegue al espíritu y se te quede como una verdad verdadera intrínsecamente y nunca se te olvide. Te mantenga siempre en un estado de humildad, de sumisión, de sujeción, de obediencia y quebrantamiento. El Señor me dijo, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación, porque si no te llama la atención lo que Satanás te presenta, no es tentación, porque no es una oferta para ti. Todo lo que Satanás te presenta en la tentación es una oferta, te llama la atención. Entonces el Señor me dijo, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación, en relación a la vanagloria, solo miden el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Vuelvo a repetirte, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación y que tienen que ver con la vanagloria de la vida, solo miden el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Porque cuando Satanás me ofreció a mí todos los reinos, esto no es nada fácil, me ofreció todos los reinos, sin la cruz, sin los clavos, sin la corona, sin el vía cruz y sin el sufrimiento. Me ofreció todos los reinos, porque Satanás te ofrece las cosas tan fáciles así. En Dios hay que librar batallas, hay que librar luchas,
Hay que tener abstinencia, compromiso, dedicación, esfuerzo, valentía, fe, autoridad, obediencia. No es fácil. Cuando Satanás me ofreció los reinos del mundo, me decía Jesús, yo dije para mí, pensé y dije, si este animal me está ofreciendo los reinos del mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Repito, si este animal me está ofreciendo los reinos del mundo, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Bienaventurado el varón que resiste la tentación, las ofertas, porque cuando todo esto haya pasado recibirás la corona de gloria en la que el Padre te quiere dar. Nada de lo que Satanás te ofrece supera lo que Dios tiene para ti. A las grandes cosas en las cuales Dios te quiere dar y te quiere llevar. A las grandes victorias de las grandes batallas y luchas que vas a tener que confrontar. Pero vas a tener victoria, porque del tamaño de la lucha y de la batalla y del conflicto, así será la gloria que vendrá sobre ti y que vendrá sobre mí. Señor, qué difícil es, qué difícil, porque no es fácil, ser santo no es soplar esa botella. No es cosa fácil, pero lo podemos. Por eso he aprendido que todo intenso ataque que viene de Satanás en contra de mí, miden la unción en la que me estoy moviendo y la unción en la que me voy a mover. Nunca se te olvide esto. Te lo voy a decir para ti, para que te lo lleves, para que lo oigas, lo dijeras, formes un carácter. Oye esto, todo un intenso ataque que viene de Satanás, porque una cosa es la tentación y otra cosa es el ataque, es una cosa diferente. Si Satanás logra tumbarte en la tentación, no tiene por qué atacarte. Satanás, cuando tú resistes la tentación, te ataca. Viene la persecución. Viene el tropiezo. Te va a atacar. Pero todo el intenso ataque que viene de Satanás en contra de ti, mide la unción en la que te estás moviendo y la unción en la que te vas a mover. Porque cuando tú estás comprometido con los principios del reino y caminas en ellos y por causa de esto afecta a las tinieblas, Satanás se va a defender. Por esta causa es importante que mantengamos estas puertas cerradas. Jamás tenemos que mantener esa puerta de la vanagloria de la vida cerrada. No la cierres, manténla cerrada, porque si la cierras tienes abierta. Manténla cerrada. Señores, en cuanto a la vanagloria de la vida, debemos entender, debemos mantener siempre una voluntad quebrantada y humilde ante la presencia de Dios, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Por esta causa Dios nos pasará en la mayoría de los casos por las universidades de los desiertos. Porque en los desiertos, en esos desiertos por los cuales Dios nos pasa muchas veces, son muchas las cosas que aprendemos, muchas. En dicho desierto es la más grande universidad de la vida. Sé de qué te hablo, he pasado por ellos. Moisés tuvo 40 años, literalmente. Y Dios nos pasa a nosotros por desierto, aún en medio del poblado. En medio de una población entramos en desiertos.
David tuvo 13 años en las cuevas de Adulam, huyendo. Dicho desierto es la más grande universidad de la vida. Es donde el Creador nos lleva a enfrentar nuestros temores, a enfrentar el temor por nuestro pasado, la ansiedad por nuestro presente y el terror y la inseguridad por nuestros futuros. Él quiere que entendamos que las cosas no están fuera de su control, que siempre estaremos en su cuidado, bajo su paternidad, su cobertura. El desierto de Dios es donde Él nos lleva a entender la necesidad que se tiene de la vida, de intimidad, el cual Él tanto anhela de nosotros. Que dejemos de ser gente que visitemos a Dios, sino que habitemos en su presencia. El texto dice, el que habita, no el que visita. Visitar es algo fortuito, efímero, y que las cosas que nos llevan a la presencia de Dios, a visitarlo, no son los mejores motivos. No. Que seamos gentes que habitemos ante su presencia. Eso lo aprendemos en el desierto. Cuando las enfermedades vienen y no hay ciencia. Cuando los problemas económicos vienen y no hay recursos. Cuando nos quedamos desprovistos de un mundo que nos rodea. Donde nadie nos puede ayudar. Entonces cuando Dios, con su gracia y su misericordia, solventa. El desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio, trata con aquel deseo que emana de nosotros de querer ser reconocidos. ¿De dónde cree usted que han nacido tantos apóstoles? Yo no estoy en contra del ministerio del apostolado, no estoy en contra. Usted está aquí, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si no hay apóstoles, no hay lo demás. El último de los apóstoles fue Pablo, perdón, lea bien, estudie bien las Escrituras. Pues hablamos de eso. Pero ¿dónde cree usted que nacen tantos apóstoles? De la sed de prestigio. Nadie se quiere quedar atrás. Somos como la maceta de ajo, donde todo el mundo es cabeza. La maceta de ajo, todo el mundo es cabeza, nadie quiere servir, nadie quiere ser cola. Señores, el desierto de Dios es ese lugar donde el gran yo soy nos muestra que no estábamos tan capacitados como lo creíamos para llevar a cabo su propósito, que todavía nos faltaba mucho. El desierto de Dios es ese lugar donde el omnipotente te lleva a depender de Él en lo absoluto. El desierto de Dios es ese lugar y ese momento donde te encuentras solo, aunque estés rodeado de tus seres queridos, que solo su presencia nos hace satisfechos. El desierto de Dios es ese momento cuando Dios te despoja de todo, dejándote desprovisto de aquello en lo que tú más confiabas, para enseñarte su fidelidad y empiezas a confiar en Él sin medidas. Señores, el desierto de Dios es el lugar donde el Todopoderoso hace fuerte a los débiles, humildes a los altivos, sencillos a los soberbios. Desubica a los que creían estar ubicados para luego ubicarlos en las verdades del reino. El desierto de Dios es aquel gran cementerio donde el dador de la vida da vida a quienes habían perdido todas sus esperanzas de vida. Es donde Dios resucita y comienza lo que se cree estar perdido. Señores, el buscar atajos en el camino que Dios nos ha designado en el desierto que Él ha producido para el trato de nuestra vida, es como entrar en un callejón sin salida del cual algún día tendremos que regresar. De no perderíamos el destino y el propósito de Dios para nuestra vida. Manteniéndonos en este principio, entendiendo que sin Él nada podemos hacer. Jesús le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis
hacer en relación al llamado que les hizo. No soy yo, es Cristo morando en mí, dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que aprender a producir el suicidio en esta área, suicidar la sed de prestigio en esta área, para que la vida de Dios emane de nosotros. Aprender a servir. El Señor me dijo en una ocasión, cuando te tenga en lo más alto, olvídate dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué. Cuando te tenga en lo más alto, olvídate dónde te tengo, pero nunca te olvides de dónde te saqué. Porque eso mantendrá en ti un espíritu, una actitud de humildad, de quebrantamiento, de mansedumbre y de dependencia y de agradecimiento. Vamos a luchar en contra de esto, porque Dios quiere mostrar su grandeza a través de nosotros, a un mundo que tanto necesita la manifestación del poder de Dios. Dios lo va a hacer es a través de la iglesia. Somos la morada de Dios por el Espíritu mora en nosotros, el poder sobrenatural de Dios está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Tenemos una palabra en el cual tiene promesas, bendiciones, legados. Hay unas instrucciones en la palabra. Tenemos autoridad, tenemos fe, somos armados. Señores, Dios, Jesús no nos dejó inermes, nos armó. Al morir resucitó y nos dejó armas. Y Dios quiere manifestar su poder a través de nosotros, pero no lo puede hacer, señores, porque estamos entronados, estamos centrados, estamos ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Y Dios dice, mira el corazón que tiene. El día que yo empiece a manifestar los poderes del reino a través de él se va a creer que es él. En Dios las cosas no funcionan así. Jesús, cuando sanaba a un enfermo, le decía a la gente, no le digan a nadie nada. Vaya y díganle cuán bueno ha sido Dios con ustedes. En Jesús no había amarillismo, no había teatro, no había sensacionalismo, no quería ni siquiera reconocimiento, nada de eso. Pongan la mirada en mi Padre, en mi Padre, en mi Padre. Dios necesita hombres y mujeres con un corazón contristo y humillados y quebrantados ante su presencia. Segunda de Crónicas 16:9 dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra, buscando hombres y mujeres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder. Entonces, una de las cosas que tiene trancado, vamos a decirlo así, inoperante a Dios por el Espíritu que mora en nosotros, esa sed de prestigio, esa arrogancia, esa soberbia. En una ocasión yo le oraba a Dios y le decía, Señor, yo necesito que tú me digas qué tú quieres que yo hagas para que tú hagas en mí tu propósito, para que tú cumplas en mí tu voluntad y cumplas en mí tu propósito y el poder del Espíritu Santo emane de mí y bendiga a tanta gente que necesita y a su vez yo sea bendecido, que esto sea un poder bilateral, que tanto me bendice a mí como que bendiga al que me rodea. Porque el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios, el poder de Dios en la iglesia. El mundo lo necesita, la misma iglesia lo necesita. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor, para que tú cumplas en mí tu perfecta voluntad y alcances el objetivo? El Señor me dijo, por mucho tiempo he querido que lo hagas y nunca lo has hecho. Y te lo he pedido de muchas formas. Te lo he mostrado en sueños, en mi palabra, en predicaciones, y nunca lo has querido hacer. No lo has entendido, el valor de eso. Y yo le dije, ¿de qué tú me hablas, Señor? Dime qué quieres que yo haga. Y yo lo hago. Me dijo, Dios, ¿seguro? Le digo, sí, Señor. ¿Seguro que lo haces? Sí, Padre, lo hago, dímelo. Quítate del medio.
quítate del medio. Estás atravesado en el mismo medio que no me dejas a mí hacer el trabajo. Es puro briseño, es puro ego, es puro yo, y no hay nada de mí. Kathryn Kuhlman en una ocasión dijo, refiriéndose al Espíritu Santo, no es un poco de él y un poco de mí. No es mucho de él y poco de mí. Es nada de mí y todo de él. Solo somos canales e instrumentos del poder de Dios que mora en nosotros, que es una persona que es el Espíritu Santo. En una ocasión, Kathryn Kuhlman le oró a Dios y le dijo, Señor, los hombres a menudo nacen con grandes virtudes. Unos nacen con un poder para pintar, otros para modelar, bellezas para modelar, otros con una voz y oído para cantar, otros para escribir. Decía Kathryn Kuhlman, en mi caso yo nací sin nada, no soy nada y no tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo de la nada, entonces la nada te entrego. Y con la nada, Dios hizo de una mujer una de las más grandes evangelistas en nuestros tiempos, con un poder sobrenatural como nunca antes, que es el Espíritu Santo desatado en ella. Sentí un celo por el Espíritu. Para ella todo era el Espíritu y nada de ella. En una ocasión, Paul Young-Ishop, llamado ahora David, llegó a un estado de quiebra total en su ministerio. Su esposa lo abandonó, sus hijos lo abandonaron, su iglesia se fue a la quiebra financieramente. Después de tener 1000 feligreses, no le quedó ni uno. Tuvo que entregar local porque no tenía cómo pagar. Una crisis con una tuberculosis que lo estaba matando, expectorando los pulmones. Le agarró una pistola y se fue para la azotea de su casa, a su apartamento, y le dijo a Dios, me mato, Señor, pero llévame al cielo. Y escuchó la voz de Dios cuando le dijo, Paul, le dijo, cobarde. Cobarde, escuchó la voz de Dios cuando le dijo, cobarde por el Espíritu. Paul le dijo, ¿por qué me llamas cobarde? Esto lo leí yo en un libro que se llama ¿Por qué tengo que sufrir? De Paulo Guichón. Lo leí. Se llama ¿Por qué tengo que sufrir? Búsquenlo. Muy bueno. Me bendijo mi vida. Testimonio de ese hombre. Por donde tuvo que pasar, por todo el trato que Dios tuvo que llevarlo. Vulgarmente Dios tuvo que patearlo para llegar a ser lo que fue y lo que es. Dios le dijo cobarde. Y Paulo Guichón le dijo, ¿por qué me llamas cobarde? ¿No ves que la iglesia que pastoreo es un caos? No me quedó ni uno. Las finanzas son un caos. Mi familia es un caos. Señor, mi familia es un caos. Todo, Señor. Es un caos en mi vida. Mi salud es un caos, una tuberculosis que me está matando. Y le digo a Dios, Paul, yo quiero que aprendas algo. ¿Qué, Señor? Que del caos hice yo al mundo. No había nada cuando yo hice lo que se ve de lo que no se veía. Entrégame tus caos y yo haré de tus caos grandes mundos. Baja la pistola. Bajó la pistola y lloró y le digo, aquí estoy, Señor. Sin nada, no tengo nada y no soy nada. Me dijo Dios, llegaste al punto que yo quería que llegara. Que reconocieras que sin mí nada puedes hacer. Y después le dijo Dios, Paul, Señor, sé la respuesta, pero quiero que me des la respuesta de la pregunta que te voy a hacer. Si yo no hubiese intervenido, ¿te hubieses matado? Le dice Paul, sí, Señor, lo hubiera hecho. Tú sabes que lo hubiera hecho. Tú conoces todo. Tú sabes que lo hubiera hecho. Estaba decidido. Le dijo Dios, o sea, que estuvieras muerto. Sí, Señor, estuviera muerto, que estuviera tendido,
un plomo con una bala en la cabeza, a que estuviera tendido, estuviera muerto. Le dijo Dios: Paul, de ahora en adelante vas a hacer todo lo que yo te diga que hagas, porque los muertos no tienen poder de decisión. Tú estás muerto, tú vas a hacer lo que yo te diga de ahora en adelante, porque los muertos no tienen poder de decisión. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros muramos para que Él viva en nosotros. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora, lo vivo en la fe, en la doctrina, en lo que he aprendido del Hijo de Dios. Me olvido de lo que está atrás y prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento, es el apóstol Pablo. ¿Ok? Bueno, mis hijos, este es el mensaje del maestro Briceño que presenta hoy. Llévense en su espíritu, compártanlo. 3 cosas quiero pedir. 1, oren por mí, mucho. No dejen de orar por mí. No dejen de orar por mí. Una oración vale más que cualquier ofrenda financiera que usted me pueda enviar. Pero oren por mí. Cúbranme. Que Dios tenga acceso a través de la oración que usted va a hacer, que usted hace. Su soberanía tenga acceso. En cualquier principio que pueda quebrantar, Él pueda tener acceso y cubrirme a través de la oración. Esas ancianas, esas que tienen el ministerio de intercesión, ese llamado de intercesión, intercedan por mí. Mucho. Vamos, háganlo. 2, compartan este mensaje. No se queden con él. Compártanlo. Llévenlo. Compártanlo. Si tienes un canal de YouTube, bájalo, edítalo y llévalo al canal. Yo te doy autoridad para eso. Y tercero, puedes presentar una ofrenda para este ministerio. De esto vivimos, a esto me dedico. 30 años tengo en esto. Estás agradecido de este ministerio. Has aprendido, eres un discípulo, tienes un compromiso con la palabra, con Dios, que dice que sé copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Envía una ofrenda. Hay cómo hacerlo, maestro. Ahí está, a través de ese correo que usted está en el carácter josén77 bricenoa77@gmail.com, o llámeme a mi teléfono 786-604-3352 y yo le doy información de cómo hacerlo. Pero estamos agradecidos. Ya hay gente que están aportando sus ofrendas para este ministerio. Se convirtieron en socios inversionistas de este ministerio. Están dando sus ofrendas mensuales para este ministerio porque estamos trabajando. Pronto estaremos saliendo con una iglesia flotante, pastoreando una iglesia flotante, lo que yo llamo iglesia invisible, porque yo no los veo, pero ellos me ven. Pero vamos a empezar a hacer un trabajo de la primera semana, del primer domingo de mayo, vamos a empezar a salir todos los domingos a las 6 de la mañana, porque quiero hacer una obra de pastorado, pastorear de verdad, lo que es el pastorado, bajo el término Bosco. Dios me dio un ministerio para perfeccionar los santos y quiero llegar a cada uno de ustedes, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.